Visión de futuro. Ciudades verdes e inclusivas. Amigos y amigas del Observador, sean bienvenidos a una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas levantado por la editorial e imprenta El Observador. Recordar que este proyecto está financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicaciones, el Core de Valparaíso y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. En esta ocasión nos acompaña Úrsula Ex Cid, quien es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos y profesora, por supuesto, de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, espacio donde nos encontramos actualmente. ¿Cómo estás, Úrsula? Un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Muy bien, me encuentro muy bien. Estoy muy contenta de participar en este encuentro. Qué bueno. Estas entrevistas tienen por objetivo visibilizar, ¿no es cierto?, el aporte de mujeres arquitectas, diseñadoras y urbanistas en la construcción de ciudades más verdes e inclusivas, en un contexto donde, por ejemplo, en la región de Valparaíso se enfrenta un crecimiento desordenado, una escasez de áreas verdes y baja participación femenina en decisiones urbanas, donde en la realidad país solo el 25% de quienes lideran proyectos urbanos en Chile son mujeres, lo que perpetúa un diseño urbano poco inclusivo. Por ello es que este proyecto busca responder a estas brechas desde una mirada de género y sostenibilidad, conversando con profesionales de la arquitectura. Precisamente por ello vamos a conversar con Úrsula. Úrsula, un concepto para partir, siempre partimos con lo mismo, el concepto de arquitectura sostenible, aterrizarlo un poquito, porque cuando uno, por ejemplo, busca, y para nuestras personas que nos están viendo, buscan, por ejemplo, uno en Google o en Internet, arquitectura sostenible es un concepto quizás como muy futurista, no sé, salen edificios con mucho verde, como con estas terrazas como de verde, pero ¿qué es para ti la arquitectura sostenible? Mira, yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. Hoy día escuchamos sobre sostenibilidad en el día a día. Yo creo que varias veces al día en distintos medios, cuando miramos nuestros teléfonos, la sostenibilidad es una pregunta que desafía a muchas disciplinas, no solamente la arquitectura. Es, diría, un problema o una situación, un desafío interdisciplinar. Esa es la primera cosa que me gustaría decir. Y de alguna manera creo que es importante pensar que cuando decimos arquitectura sostenible o sustentable, de alguna manera estamos duplicando una cierta palabra que ya está dentro de la definición de arquitectura misma, porque cuando tú piensas cualquier arquitectura tienes que pensar en algo que se pueda sostener. En el minuto que proyectamos cualquier edificio, por muy pequeño que sea, que esto se sostenga es una cuestión fundamental, ¿ya? Y la cosa es que esa sostenibilidad o el hecho de que se sostenga podemos verlo desde el punto de vista estructural, ¿cierto? Que va a ser distinto en el contexto, por ejemplo, de un país sísmico como el nuestro, que en otro que no tiene ese desafío. Claro. Lo mismo que podríamos decir lo que es sostenible o qué es una arquitectura sostenible en un lugar geográfico y en otro, también puede cambiar en el tiempo. Entonces lo que podríamos pensar que era una arquitectura sostenible en la Edad Media, más allá de que no se planteara así, podía tener que ver con que un determinado edificio no se caiga, con que, por ejemplo, cuando tú miras una catedral gótica, el desafío estructural que significaba hacer este edificio en altura y que resistiera, y por lo tanto la necesidad de desarrollar técnicas de fabricación con la piedra, pero asimismo, en otros momentos históricos como el que estamos enfrentando nosotros, el hecho de pensar una arquitectura sostenible se enfrenta a otros desafíos nuevos. Entonces, lo primero que, cerrando esa idea, es que una arquitectura sostenible va a ser algo que permanentemente se ve desafiado por nuevos conocimientos y nuevas maneras de enfrentar esa sostenibilidad, ¿ya? Si lo llevamos al momento actual, justamente como tú dices, si hacemos esta mirada panorámica, tendemos a identificar que la sostenibilidad está relacionada en arquitectura con tecnologías, es decir, unos conocimientos muy especializados y que no están al alcance, digamos, de cualquier comunidad. Pero eso no es así y por eso es importante hacernos estas preguntas tanto en espacios especializados o académicos, en industria, pero también en el día a día, en los procesos de construcción de cualquier casa, de la más pequeñita o el edificio público más grande,
porque lo que va a ser la arquitectura sostenible en uno y otro caso abarca un arco de posibilidades muy amplio. Eso para comenzar. Úrsula, ¿y dónde, por ejemplo, recae el concepto o en esta arquitectura sustentable desde la perspectiva la perspectiva de género más bien? ¿Dónde se incluye quizás una mirada que en años anteriores, en décadas anteriores, no se incluía, que es la de la mujer? Que cambia, me imagino, un poco también la percepción arquitectónica que hay de las ciudades, de las comunas y el pensamiento, ¿no es cierto?, de pensar el desarrollo de las comunas. Mira, yo creo que es una de las... O sea, arquitectura sostenible, ya dijimos, es algo muy amplio y cambiante, y en el momento actual pensar que un determinado proyecto se sostiene tiene que ver también con que este no obsolezca desde el punto de vista de la funcionalidad, ¿ya? No podemos darnos el lujo de gastar montos de dinero extraordinarios en espacios, por ejemplo, en parques que no van a ser utilizados o que no van a servir de buena manera a las comunidades que ellos sirven. Y desde ese punto de vista es muy importante incluir en el proyecto de la arquitectura y el proyecto urbano una mirada inclusiva, que no solamente tiene que ver con la perspectiva de género, sino que también, o sea, la perspectiva de género realmente es mucho más amplia que el hecho de la participación de las mujeres, pero sí una concepción de espacio urbano que contemple a diversos usuarios, ¿ya? Y eso significa que si yo, como mujer o como niño, voy a cruzar la calle y no me voy a ir caminando por el parque a determinada hora porque ese parque está mal iluminado, ese es un proyecto que justamente carece de una mirada que permite que funcionalmente él se sostenga, ¿ya? Entonces es fundamental en ese sentido incorporar en las metodologías de proyecto, pero también en el fondo en la cantidad de partidas que consideramos al interior de un proyecto urbano, que esos usuarios van a ser diversos y van a tener diversas necesidades. Que un niño, por ejemplo, no sé, cuando camina desde su casa a la escuela, cuántas veces va a cruzar la calle, puede determinar el hecho de que, más allá de la arquitectura, él vaya a pie a la escuela o tengan que llevarlo en auto. ¿Te fijas? Entonces no solo tiene que ver con el circuito del proyecto, la línea, no sé, pues la línea del ciclo que recorren los materiales para llegar a la obra, sino que también con la usabilidad que ese espacio va a tener y qué tipo de vida va a permitir. Eso, creo que definiste muy bien y aclaraste muy bien lo que significa quizás la perspectiva de género o este nuevo pensamiento quizás dentro de la arquitectura para el público, porque quizás uno piensa, perspectiva de género, se puede pensar por ahí, no sé, ciertos colores dentro del diseño, no sé, algo muy banal estoy diciendo, pero lo que tú dices es aterrizarlo un poco, o sea, la funcionalidad finalmente que tienen para todos los grupos que viven dentro de la comunidad, ¿no? Sí. Sí, claro, justamente por eso es importante como discutirlo y ampliarlo, porque muchas veces pensar en una arquitectura sustentable nos parece algo que está como muy ajeno a la experiencia que nosotros tenemos en el día a día como usuarios, ¿cierto? Como habitantes dentro de una ciudad, pero no, tiene que ver con partidas que efectivamente, si benefician al que se siente más vulnerable en la calle, también benefician a todos los grupos. Claro. Algo que es bueno, una ciudad que es buena para un niño, una niña, también es buena para los adultos mayores, también es buena para determinados grupos que tienen dificultades de movilidad, y también es buena para, no sé, el deportista que está en su mejor condición física, pero que elige usar el espacio para desplegar su actividad deportiva. Justamente. Pasando a un tema que también va dentro, digamos, del concepto de arquitectura sustentable, que es el medio ambiente. Te quería consultar, ¿dónde crees tú que recae la necesidad actual para desarrollar comunas que sean amigables precisamente con el medio ambiente, también con los derechos humanos que, bueno, están un poco de la mano relacionados en la actualidad el medio ambiente, un medio ambiente amigable, ¿no es cierto?, con los derechos humanos? Sí, mira, lo primero diría que es como, ¿en qué recae? Recae en la necesidad de que como sociedad tengamos una postura crítica a la manera en que hemos venido haciendo ciudades. Tenemos que ver que hoy día, el año 2025, ya no estamos haciendo los mismos proyectos que podíamos estar haciendo a mediados del siglo pasado. En algún minuto, en el curso de un siglo o de un siglo casi medio ya, la industrialización de la construcción ha cambiado enormemente las condiciones con las cuales nosotros proyectamos nuestras ciudades. Casi que
un poco las decisiones de proyecto que tomamos muchas veces se subordinan a las posibilidades que tenemos de construirlo. Esto me refiero a las elecciones de materiales, pero también los tamaños, las secciones, todas las decisiones un poco están concatenadas a las maneras que vamos a tener de llevar adelante en lo práctico, de ejecutar esos espacios. Pero eso no puede ser una decisión, diríamos, totalmente subordinada, porque si bien efectivamente la industrialización de la construcción nos ha permitido acelerar los procesos, piensa tú lo que se demoraría uno en construir una casa en el año 1925 y lo que uno se puede demorar hoy día en construir una vivienda, o quienes podían en 1925 construirse una residencia familiar y quienes lo pueden hacer hoy día en el año 2025, o sea, la ampliación. Diríamos, ahí voy a los derechos humanos y al derecho a la vivienda, por ejemplo, que hoy día es una temática importante. Indudablemente se ha visto ampliada por el hecho de que tengamos acceso a una construcción industrializada. Pero eso no debería impedir que nosotros también veamos cuáles son los efectos colaterales o las externalidades de esos procesos de industrialización súper avanzada. Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, decidimos construir una casa con materiales locales respecto de materiales, por ejemplo, que pueden haber atravesado el mundo para llegar hasta tu casa, es algo que tenemos la opción de preguntarnos. Y ahí es donde no podemos permitirnos no tener esa postura crítica, no, en el fondo, seguir enfrentando los desafíos por inercia, porque ya lo sabemos hacer de una determinada manera, sino que tenemos la obligación de considerar otros modos que no solo nos permitan construir, como ya sabemos, sino que además nos permita acceder a lo que tú planteabas en tu pregunta, que es barrios o ciudades que son amigables tanto por los procesos que llevan adelante la construcción, porque sus impactos son menos nocivos para el medio ambiente o diríamos, para los territorios que impactan, como también porque el resultado de esos proyectos son efectivamente amigables, acogen las necesidades de determinada comunidad que los va a recibir. Una respuesta, más que clara en torno a la importancia, ¿no?, de incluir o de pensar la arquitectura dentro o a través del medio ambiente, ¿no? Me gustaría volver un poco al punto anterior, preguntar nuevamente por la participación, claro, de las mujeres en arquitectura. ¿Cuál crees tú que es la importancia de incluir a las mujeres arquitectas, ¿no es cierto?, en el planeamiento de las ciudades? Mira, una coordenada que yo diría es fundamental es que hoy día, si observamos quiénes son nuestros estudiantes en la universidad, yo represento a una escuela de arquitectura y diseño y en ese sentido no puedo no ver que quienes más están optando por nuestra carrera hoy día son mujeres. Si lo comparamos con las dotaciones de estudiantes por género hace 50 años, incluso hace 10 años, son muy distintas. Eso significa que en un par de años vamos a tener, diríamos, una participación necesariamente femenina más grande, lo cual obviamente se enfrenta a ciertos desafíos en espacios que, siendo interdisciplinares, porque en un proyecto de arquitectura tú siempre vas a trabajar en equipo, o sea, son muy poquitos los arquitectos o las arquitectas que completan el ciclo completo desde el diseño hasta la entrega de la obra. Te fijas, siempre vas a tener que interactuar con diferentes especialidades y esas especialidades varían dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿cierto? Y en esos espacios es un desafío para la inserción profesional de las mujeres que cada vez para nosotros como académicos es importante fomentar. En el fondo, claro, habilitar a nuestras estudiantes para sentirse en igualdad de condiciones a desenvolverse en esos espacios de liderazgo como sus compañeros. Yo diría que eso es un desafío para nosotros como académicos y para toda la sociedad, ¿cierto? Porque la solución no tiene que ver solo con las capacidades que nosotros podamos instalar, sino que con cambios culturales que van a permitir justamente una buena inserción de mujeres en estos espacios. Ya en los espacios de gestión vas a ver que ya las mujeres ocupan un lugar bien importante. Ahora bien, la transformación para obtener las ciudades inclusivas y toda esta cosa que estamos hablando no es un desafío solo de la inclusión de mujeres, claro, solamente es un factor, porque realmente se requiere de que todos estemos pensando en ciudades que justamente acojan a todos los demás que no son iguales a mí, en claro, el fondo a mí, como en mi caso como mujer, pero en tu caso como hombre y en el caso de determinados participantes distintos por sus habilidades de nuevo de desplazamiento
o por las funciones que cumples tú en distintos momentos de tu vida, ¿cierto? Claro. Es distinto tener mucho tiempo para ir a comprar el pan cuando estás, por ejemplo, en la etapa de tu jubilación, y ir a comprar pan es un paseo. Tú puedes cruzar la calle, irte por el camino largo, te fijas, y vas a tener una experiencia de la ciudad totalmente distinta a la de un escolar o un joven profesional que se levanta, toma el metro en la ciudad, Claro. y se desplaza a su trabajo y habita en la ciudad básicamente en los tiempos de la mañana y de la noche, ¿te fijas? Sí. Entonces, poder habilitarnos para pensar en todas esas diversas experiencias que tenemos de la ciudad es un desafío para hombres y mujeres. Solo un 25%, a propósito de lo que tú decías de la inserción laboral, ¿no es cierto?, que también es un desafío, solo el 25% de los proyectos urbanos hoy en día en Chile son liderados por mujeres, lo que deriva justamente en un diseño de las comunas poco inclusivo. Desde esta perspectiva, ¿cómo ha sido tu experiencia? Me gustaría poder conocer un poquito de tu experiencia. Mira, sí, creo que efectivamente, tal vez como por la generación que represento, me ha tocado justamente interactuar con la mayoría de mis pares que en la academia, como también en el mundo profesional, la mayoría con hombres, pero creo que este es un desafío que hoy día estamos totalmente preparadas para enfrentar. Pienso que en las generaciones futuras probablemente esto ya sea una brecha mucho más corta, y en lo que concierne a las habilidades que tenemos, un poco por las experiencias de vidas que recogemos, yo diría que hay sin duda una serie de aprendizajes que uno adquiere por el papel, por ejemplo, que puedes tener de cuidados, ¿te fijas? Esto para hombres y para mujeres. En el fondo, personas que están en responsabilidad de cuidado de otros tienen una capacidad diferente para solucionar problemas complejos, para integrar tareas, y creo que toda esa coordenada, pero de nuevo, para hombres y mujeres que están en condición de cuidado, es diría un plus. Personas que están habilitadas para ponerse en una posición estratégica y aportar desde esas experiencias que en el fondo las vas formando en el día a día, desde niño hasta adulto. Úrsula, ahora para ir cerrando justamente la entrevista, me gusta siempre salirme un poco del marco de lo que hemos estado hablando. No solo eres arquitecta de profesión, profesora académica de la PUCB, sino que también eres doctora en arquitectura y diseño urbano. ¿Cuál es el mensaje, o crees tú, o las palabras que le dirías quizás a las niñas, mujeres, o en este caso también, como dices tú, a los niños que nos pueden estar viendo y que sueñan en un futuro con ser arquitectos? Mira, es buena, ahora miro para allá, es muy buena tu pregunta, porque yo creo que uno puede encontrar su vocación muy temprano, y la arquitectura es una carrera que tiene muchas posibilidades, tiene muchas maneras en las cuales tú te puedes entregar como arquitecto al servicio de una comunidad. Eso diría que es algo, si cuando tenemos un interés por aportar y tenemos unas preguntas por la ciudad, a veces caminamos, cruzamos una calle, entramos a un parque y nos preguntamos, ¿y esto por qué tiene esta forma? ¿Y este árbol por qué está aquí? ¿Cuánto se demoró este árbol en llegar a formar esta sombra? Esas inquietudes que son muy características en los niños, son inquietudes que para la arquitectura son clave. Entonces, esas preguntas infantiles, cuando queremos darles curso para ponerlas al servicio de una ciudad mejor, son riquísimas. Así que niños y niñas interesados en preguntarse por la ciudad, en tomar un camino un poco distinto para llegar a veces al punto en el cual me dirijo, creo que son especialmente propicios para seguir una formación en arquitectura y también en diseño. Qué bueno, y sabemos ahora, en palabras justamente de una académica y doctora en arquitectura y diseño urbano, que los espacios se están abriendo también para las mujeres en esta disciplina. Y eso creo yo que también es valorable en el punto de decidir finalmente lo que uno va a hacer con su vida, ¿no? Sí, no, esto es muy importante, es una pregunta y un desafío que está diríamos, en nuestra sociedad completa, pero también al interior de la academia. En la academia tenemos que hacer esfuerzos permanentes para que cada día nuestras universidades y nuestros espacios de trabajo sean cada día mejores lugares para instalarse como mujer y al servicio de tu comunidad. Estuvimos conversando en esta entrevista con Úrsula Ex, quien es
arquitecta, académica y por supuesto también doctora en Arquitectura y Diseño Urbano en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Acá es académica y es el lugar en donde estamos ahora. Úrsula, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. No, muchas gracias a ti, encantada. Esta fue, como decíamos entonces, una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas adjudicado y levantado por la editorial e imprenta El Observador, un proyecto que está financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicaciones, el CORE de Valparaíso y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Nos estaremos viendo entonces en una nueva ocasión, en una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas.